Ecuatorianos, durante 4 décadas, la influencia de la oligarquía en los medios de comunicación ecuatoriana ha sido un tema de constante debate y preocupación, desde la prensa hasta la radio y la televisión, así como en formas más sutiles como la hoja volante y el rumor. La oligarquía ha sido acusada de sembrar división y descontento entre la población. Esta persistente influencia ha sido descrita como una fuente de odio y frustración, como señaló en su momento el expresidente ecuatoriano asesinado posiblemente, Jaime Roldós Aguilera. Sus palabras resuenan aún hoy, recordando el papel crucial que juegan los medios en la formación de la opinión pública y cómo este poder puede ser utilizado para fines que van en contra de los intereses populares. Recordemos esto. No plantean una idea, no plantean un programa, no plantean una planificación, no dicen nada, absolutamente nada sobre los problemas del Ecuador. Están sembrando odio, están trayendo toda una serie de publicidad extranjerizante, de hechos condenables en cualquier parte del mundo, pero que nada tienen que hacer con lo que será nuestro futuro gobierno. Tratan de engañar al país. Y esto no es admisible en una postura verdaderamente democrática. Nosotros tenemos que llevar al país hacia un debate de altura, hacia un debate de principio. Lo he dicho en varias ocasiones. ¿Cuál sería la razón que tendríamos nosotros para traer al Ecuador miseria, para traer al Ecuador dolor, para traer al Ecuador explotación? Exhiben en la televisión campos de concentración, fusilamientos. ¿Por qué yo tendría que fusilar a alguien? ¿Por qué yo tendría que reprimir al ser humano? Jamás. El punto principal de mi gobierno ha sido, en el planteamiento ideológico, el humanismo. El hombre, causa y fin de una acción de gobierno. A pesar de los avances y cambios en la sociedad ecuatoriana, la oligarquía y los medios de comunicación mantienen una relación que sigue generando polémica y preocupación. Su capacidad para influir en la opinión pública y en la percepción de la realidad política y social es un recordatorio constante de la importancia de una prensa libre y pluralista en una democracia. El legado de Jaime Roldós Aguilera nos insta a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa y equitativa, donde los medios de comunicación sean un vehículo para la verdad y la inclusión, en lugar de sembrar odio y división. Eso han hecho en Ecuador durante estos últimos 7 años. Odio y odio y odio. Y dividieron a una sociedad que pretende hoy recuperar la institucionalidad, pero que por odio mismo no deja. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. Y la gran pregunta, ¿cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama prensa? Hay una primera pista para ver cómo está afectando la democracia, no apoyando la democracia. La democracia no puede tener poder sin contrapoder, no puede tener poder sin control social. Si no hay un contrapoder, se regula por medio de leyes, se regula por medio de esta decisión social institucionalizada que se llama leyes, pero no puede haber un poder sin contrapoder. Dicho esto, pues quiero decirles que además esto es un lugar común, ¿no? La separación de poderes, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, la principal separación de poderes, anoten esto, para los progresistas y para la verdadera democracia, debe ser la separación del poder público del poder privado, porque son diferentes lógicas. La única razón de la autoridad pública es el bien común. Ir a defender incluso intereses grupales, ni siquiera personales, es corrupción, no es legítimo. Y eso es lo que vemos todos los días. Miren lo que ha pasado con el gobierno de Noboa, el escándalo de Olón.
Algunos se han preocupado muchísimo del impacto ambiental. Para mí eso no es lo más importante. Por supuesto es importante la ecología, pero no es lo más importante. Lo increíble, lo que me dicen muchísimo, es que a los 12 días el gobierno estaba preocupado cómo hacer negocio. Cuando uno llega al gobierno en un país destrozado, peor como Ecuador, no tiene tiempo de nada. Yo en 10 años no tuve tiempo de nada. Pero a los 12 días están preocupados de hacer negocio, no de arreglar la situación. Esto es gravísimo. Esto le demuestra qué clase de gobierno tenemos. Pero bueno, la principal separación de poderes debe ser la separación del poder público y del poder privado. Y hoy no hay ejército. Algunos hablan, cuando hablamos de poder, se imaginan las Fuerzas Armadas, se imaginan el poder financiero. Bueno, las Fuerzas Armadas, todo el mundo sabe que han cometido abusos. El poder financiero, a los banqueros les cae mal a todo el mundo. Pero el único poder capaz de invadir el mundo, e incluso darle gracias por eso, porque nos engañan, se llama el poder mediático. La desinformación de la prensa sí nos puede invadir el mundo entero. Más aún en la sociedad actual, que de acuerdo con Manuel Castells se llama la sociedad informacional, la era digital, el imperio del Internet. Hace 25 años Internet prácticamente no existía, ahora 67% de la humanidad está conectada. Tenemos niveles de conectividad nunca vistos en la historia de la humanidad y tenemos una prensa que es capaz de invadir el mundo con su desinformación. Yo estoy seguro que si el problema de la prensa hubiera existido como hoy en día, ese poder sin contrapoder, Montesquieu se hubiera preocupado de darle un contrapoder. Pero en esta época incluso Montesquieu defendía a la prensa, porque no había el poder de ahora. Era como el cachorro rozagante que cuidaba que el poder político no pasase líneas rojas. Por ese mastín rabioso que acorrala ese poder político, por legítimo que sea, por recta intención que tenga, por eficiente que sea, porque ellos son los que quieren mandar, ¿no? Entonces, estoy seguro que si hubiera sido ese mastín como es ahora, hubiera ideado, con su visión de equilibrio de poderes, Montesquieu, un contrapoder para ese poder, o al menos leyes que regulen ese poder. ¿Qué cambió? En esa época, pues, obviamente no había medios audiovisuales, había monarquías absolutistas, con el avance técnico, el abaratamiento de los medios de comunicación, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico, la alfabetización, la democracia que daba acceso a toda información, la prensa tuvo mucho más poder. Y hoy, yo le diría, el mayor poder, más que los ejércitos, más que el sector financiero, porque es demasiado evidente. Un poder que nos habla en nombre de la libertad, nos domina en nombre de la libertad, es el mayor poder sin contrapoder. Y eso destroza la democracia, no fortalece la democracia. Y la información, lo que tiene que otorgar la prensa, no es una mercancía. Una mercancía es algo que yo transo y el que tiene para pagarlo lo adquiere, el que no, no. La información es un derecho y debe suministrarse con lógica de derechos, lo cual significa que nadie te lo puede quitar. No es que te lo van a otorgar cuando a alguien se le ocurre concederlo en función de sus intereses. En el caso de la prensa, el problema se agrava por la forma predominante de propiedad y de marcha del negocio. Nadie se engaña, pero nadie se engaña. O sea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Obedece a sus propietarios, obedece a sus patrocinadores. Cuando yo llegué al gobierno, de los 7 canales nacionales que había, 5 pertenecían a la banca. ¿Ustedes creen que esta gente va a obedecer al bien común o va a obedecer a la banca? No solo eso, la estrategia era, hacían el imperio y el emporio económico, lo Isaías y Delegas, y luego adquirían los medios de comunicación, no para informar, sino para defender el imperio económico, ¿no? Tan fácil como esto. Vean cuando Teleamazonas va a hacer un reportaje contra este sinvergüenza que demostró que tiene contratos con el Estado, empresa en paraísos fiscales, Sebastián Corral, que es accionista de Teleamazonas. El rato en que hagan una investigación contra sus propios accionistas, empecé a creer en la prensa ecuatoriana. Pero no solo son los accionistas, son los patrocinadores. La banca es el principal auspiciante, tal vez, de los medios de comunicación, de la pauta. ¿Cómo no van a apoyar a Guillermo Lazo? ¿No? ¿Cómo no van a estar a favor del status quo y de los poderes dominantes y de eso viven? Y muchas veces pertenecen a esos poderes y ellos son un poder en sí mismos, ¿no?